La lluvia caía con una suavidad engañosa aquella noche de otoño en Los Ángeles, como si el cielo supiera que alguien iba a llorar sin permiso. Mariana López tenía 16 años y el vientre apenas redondeado le recordaba, cada vez que bajaba la mirada, que ya no era una niña. Caminaba descalza sobre la alfombra fría del pasillo de su casa, tratando de no hacer ruido. Si despertaba a su madre, vendría otra discusión. O peor, otro silencio. Desde que Mariana confesó su embarazo, el ambiente en casa se volvió irrespirable. Su madre, Soledad, no le gritó. No lloró. Solo le dijo con voz firme y vacía: esto no va a arruinar tu vida. Ese niño no se va a quedar contigo. Y no volvió a hablar del tema. Su padre, Manuel, apenas levantaba la vista del plato durante las comidas. Mariana no sabía si sentía vergüenza, enojo o simplemente nada. A veces pensaba que sería más fácil si alguien le gritara. Al menos podría gritar de vuelta. El único rincón donde encontraba paz era el cuarto que antes compartía con su hermana menor, que ahora dormía con la abuela. Mariana estaba sola, con sus pensamientos y un cuaderno que escondía bajo el colchón. Allí escribía cartas al bebé. Nunca se refirió a él como el bebé o eso, como hacían los adultos. En sus páginas lo llamaba Mateo. No sabía si era niño, pero lo sentía así. Mateo, escribía, si algún día lees esto, quiero que sepas que no te abandoné. Me obligaron a dejarte ir. El padre biológico no estaba. Un compañero de la preparatoria, 3 años mayor. Al enterarse del embarazo, desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Sus mensajes dejaron de llegar. Su número de teléfono se convirtió en un eco. Mariana ya no lo esperaba. Solo quería que le permitieran tener a su hijo. Pero los planes de su madre eran otros. Contactó con una agencia de adopción privada. Gente con dinero. Buena gente, le decían. Una pareja de abogados sin hijos que vivía en Los Ángeles y podía ofrecerle una vida mejor al niño. Mariana no tuvo voz en esa decisión. Todo se hizo legalmente. Todo se firmó. Todo se silenció. El día del parto, Mariana no gritó. Lloró en silencio, apretando los dientes. No por el dolor físico, sino por la certeza de lo que iba a ocurrir en cuanto escuchara ese llanto por primera vez. Y cuando finalmente lo escuchó, cuando escuchó a su hijo llorar, también lloró ella. Por dentro. Porque no se le permitió abrazarlo. Fue una enfermera, una mujer mayor con una mirada cansada, quien, quizás por compasión, le acercó al bebé durante unos segundos. Es hermoso, susurró Mariana, acariciándole la mejilla. Mateo. Luego se lo llevaron. Para siempre, o eso creía ella. 20 años después, Mariana ya no era aquella adolescente temerosa. Trabajaba como asistente legal en una firma pequeña. Nunca estudió derecho como soñaba, pero había encontrado en el sistema judicial un espacio donde podía ayudar a otros. Seguía viviendo en Los Ángeles, en un pequeño departamento con luz tenue, plantas en las ventanas y libros apilados en cada esquina. Estaba sola, pero no infeliz. A veces pensaba en Mateo. No todos los días, pero sí en los momentos menos esperados, cuando veía a un niño en el parque, cuando un cliente mencionaba una adopción, o cuando en su bandeja de entrada aparecía algún correo con el asunto, nueva solicitud de tutela. Nunca supo a dónde fue su hijo. Nunca lo buscó, aunque cada año, en su cumpleaños, encendía una vela. Era su pequeño ritual de resistencia. De amor en silencio. Pero la vida, como bien sabía Mariana, tenía una forma extraña de girar. Un martes por la mañana, la llamaron a testificar en un juicio laboral. Una excompañera la había acusado de acoso laboral, injustamente. Mariana se presentó con miedo, sabiendo que los juicios eran fríos, impasibles, y que pocas veces ganaba el lado más débil. Tenía sus pruebas, sus palabras, pero no tenía influencia.
Lo que no sabía era quién estaría al otro lado del estrado. Cuando entró en la sala, lo vio, un hombre joven, de unos 20 y pocos años, piel canela, cejas gruesas, expresión serena. Vestía una toga negra con dignidad, como si la justicia le naciera del pecho. Y cuando pronunció su nombre, Mariana López, acérquese al estrado, algo en su tono la hizo detenerse por una fracción de segundo. Sus miradas se cruzaron. Él parpadeó. Ella también. Y aunque no era posible saberlo aún, algo se estremeció en el aire. Como si el universo, después de 2 décadas de silencio, estuviera a punto de hablar. Mariana caminó hacia el estrado con pasos medidos, casi temblorosos. No era miedo al juicio. Era algo más primitivo, más inexplicable. El joven juez, cuyo nombre apenas alcanzó a leer en la placa de madera que decía, Juez M. Ortega, no apartaba la vista de ella. Y no era la mirada inquisitiva de un magistrado. Era algo más humano. Profundo. Como si estuviera buscando algo en su rostro. O reconociéndolo. Ella, sin saber por qué, bajó la mirada mientras tomaba asiento. El aire en la sala estaba frío, pero una corriente extraña le subía por los brazos, erizándole la piel. Sintió un cosquilleo, una inquietud que no supo nombrar. Señora López, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Preguntó el juez con voz firme, aunque una leve vacilación le temblaba en las cuerdas vocales. Lo juro, respondió Mariana. Comenzaron las preguntas. Mariana respondió con calma, explicando su rol en la empresa, su relación con la denunciante, los correos electrónicos que desmentían cualquier comportamiento abusivo. Mantenía la compostura, pero por dentro, cada vez que levantaba la vista y encontraba esos ojos oscuros mirándola con una mezcla de profesionalismo y algo más, curiosidad, duda, tristeza, un vértigo le recorría el pecho. Cuando terminó su declaración, el juez pidió un breve receso. Mariana regresó a su asiento y entonces ocurrió algo que la dejó sin aire. Mientras él se retiraba hacia la puerta lateral, giró el rostro y, por una fracción de segundo, le sostuvo la mirada con intensidad. Como si tuviera algo que decirle pero aún no pudiera. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Revivió cada instante del juicio en su cabeza. Intentó razonar lo que sentía, pero era inútil. Esa mirada, había algo en esos ojos. Algo familiar. Era absurdo, claro. Solo era un juez. Uno joven, sí. Uno que quizá, por casualidad, compartía algún rasgo con ella. Tal vez con alguien que había conocido. El parecido con su hermana menor, con su madre, se esforzó por explicarlo, pero no pudo. Y entonces una posibilidad se abrió como una herida vieja que nunca sanó del todo. ¿Y sí? No. No podía ser. Había pasado tanto tiempo. Y nunca lo había buscado. No tenía derecho a preguntarse eso ahora. ¿O sí? 2 días después, Mariana fue citada nuevamente al juzgado para una segunda audiencia. Entró con una mezcla de ansiedad y una necesidad que no entendía. Buscó su nombre en los papeles del caso, pero no encontró nada relevante. Hasta que vio nuevamente la placa en el estrado, Juez Mateo Ortega. El corazón le dio un vuelco. Mateo. Mateo. No era un nombre común. No en su mundo. Era el nombre que ella le había dado a su bebé. El que había escrito tantas veces en su cuaderno escondido. El nombre que sus padres jamás conocieron porque nunca les interesó saber cómo quería llamar a su hijo. Sintió que el piso se inclinaba bajo sus pies. Mateo Ortega. Moreno. De unos 27 años. Juez joven. De Los Ángeles. Mariana tragó saliva con dificultad. Su vista se nubló un momento. Y entonces él entró. Ella lo miró con otra lente. Con otra alma. Ya no veía a un juez. Veía a un joven con la mandíbula de su padre biológico.
Veía una mirada que tenía algo de la suya. Un modo de mover las manos que recordaba al suyo cuando estaba nerviosa. Y sobre todo, sentía un impulso visceral, el deseo de abrazarlo. De explicarle todo. De pedirle perdón por no haber podido luchar más. Pero no podía. No allí. No así. Él, desde el estrado, también la miraba distinto esta vez. Menos contenido. Más humano. Como si también algo se hubiera activado en él. Esa noche, Mariana se atrevió por primera vez a buscarlo. No en persona, claro. Pero se sentó frente a su laptop y escribió, Mateo Ortega, juez, Los Ángeles. Los primeros resultados no dieron nada. Luego encontró una nota en el boletín judicial sobre un joven prodigio en el sistema, nombrado juez suplente con solo 26 años. Criado por una pareja de abogados. Hijo adoptivo. Buen historial académico. Orador en causas sociales. Todo coincidía. Todo. Y entonces Mariana lloró. No como lloró cuando firmó los papeles de adopción. Ni como lloró en silencio en aquel hospital. Esta vez lloró con una mezcla de alivio y desesperación. Porque ahora lo sabía, él estaba bien. Había tenido una buena vida. Era alguien íntegro. Fuerte. Justo. Pero también lloró porque sabía que jamás podría llamarlo hijo. Ni él la llamaría mamá. Al día siguiente, después de declarar por última vez, Mariana se retiraba de la sala cuando escuchó su nombre. Señora López. Se giró. El juez se acercaba sin toga, con expresión suave. La sala estaba vacía. ¿Puedo hablar con usted un momento? Preguntó. Ella asintió, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Perdone si esto suena extraño, comenzó él. Pero, ¿nos hemos visto antes? Ella abrió los labios. No sabía si mentir, si disimular, si huir. O si por fin decir la verdad. Mariana sintió que el aire en la sala se había espesado. Era como si, de pronto, el mundo se detuviera para presenciar ese momento. El joven juez Mateo estaba de pie frente a ella, sin la formalidad de la toga, sin la distancia del estrado, y con una pregunta que pesaba más que cualquier sentencia. ¿Nos hemos visto antes? Ella tragó saliva, sintiendo el corazón en la garganta. ¿Cómo se respondía a algo así? ¿Con una mentira piadosa? ¿Con una evasiva? ¿O con la verdad cruda que durante años había estado guardada en lo más profundo de su alma? No lo sé, tal vez, respondió con voz débil. Mateo la miró con esa mezcla de curiosidad y extrañeza que solo se da cuando alguien siente que ha encontrado una pieza perdida de sí mismo. Es que, él dudó. Hay algo en usted. Algo familiar. ¿Cómo si? Mariana forzó una sonrisa. Tal vez se parece a alguien que conocí hace mucho tiempo. Él asintió, aunque no parecía satisfecho. Luego bajó la mirada, pensativo. Perdone que la haya detenido, dijo. No suelo hacer esto. Pero desde que la vi en la audiencia, no he podido sacarme la sensación de que la conozco. Mariana sostuvo sus palabras como si fueran una cuerda que podía salvarla o ahogarla. Por un instante, deseó abrazarlo. Decirle todo. Contarle que lo había sentido moverse dentro de ella. Que lo había llamado Mateo en la oscuridad. Que nunca quiso dejarlo. Pero no lo hizo. No aún. Gracias por la audiencia, juez Ortega, dijo con tono sereno, y dio media vuelta, sintiendo que algo en su interior se rompía de nuevo. Esa noche, Mariana caminó sin rumbo por las calles de Los Ángeles. No quería volver a casa. No quería enfrentarse a los silencios, a las preguntas que su mente le gritaba, a la posibilidad de nunca más volver a verlo. Sacó de su bolso el viejo cuaderno que había conservado durante años. Estaba gastado, con las hojas amarillentas y la tinta corrida en algunas partes.
Aún tenía el olor del pasado. Lo abrió en una de las primeras páginas. Mateo, si algún día lees esto, quiero que sepas que no te abandoné. Me obligaron a dejarte ir. Te amé desde el primer momento y cada año, en tu cumpleaños, soplé una vela por ti, deseando que estuvieras bien. Aunque no me recuerdes, yo nunca te olvidé. Sus dedos temblaban. Al otro lado de la ciudad, Mateo también estaba inquieto. No podía dejar de pensar en aquella mujer. En sus ojos tristes. En la manera en que lo miraba, no como a una figura de autoridad, sino como si le hablara a su alma. Él había crecido sabiendo que era adoptado. Sus padres adoptivos, Ana y Roberto Ortega, nunca se lo ocultaron. Le dieron amor, educación, y una vida llena de posibilidades. Pero siempre hubo una pregunta no resuelta: ¿quiénes eran sus padres biológicos? ¿Por qué lo dieron en adopción? A los 18 años, intentó rastrear su origen, pero se topó con documentos sellados. Sus padres le dijeron que habían respetado el deseo de confidencialidad de la madre biológica. Quizá fue una joven que no tuvo otra opción, le dijo Ana. Y él decidió dejarlo estar por respeto, por miedo, o quizá porque aún no estaba listo. Pero ahora, después de ver a Mariana, algo dentro de él había despertado. Era una sospecha, un presentimiento. Una parte de sí que pedía respuestas. Una semana después, Mariana recibió un sobre en su buzón sin remitente. Al abrirlo, encontró una nota escrita a mano. Hay verdades que el corazón conoce antes que la mente las entienda. Me gustaría conversar con usted. M. No había dirección. Solo un número de teléfono. Sus manos temblaban. ¿Debía llamar? ¿Era prudente? ¿Y si él ya lo sabía todo? Mariana pasó la noche entera pensando. Se sentó frente al teléfono, marcó los primeros dígitos y colgó. Lo intentó 3 veces más hasta que, finalmente, se rindió y marcó por completo. La voz al otro lado contestó al segundo timbre. ¿Señora López? Sí soy yo, respondió Mariana, casi en susurro. Hubo un silencio breve, cargado de tensión. Gracias por llamar. Me preguntaba si podríamos vernos. No en el juzgado. En un lugar neutral. Tomar un café, tal vez. Ella dudó un segundo. Luego asintió, aunque él no podía verla. Está bien. Dígame dónde. Se encontraron 2 días después, en una pequeña cafetería del centro. Mateo llegó primero. Mariana entró con paso lento, con el mismo abrigo beige que usaba en días especiales. Él se levantó al verla, como si la estuviera esperando desde siempre. Se sentaron frente a frente. Hubo un silencio largo, denso, pero no incómodo. Era como si ambos supieran que estaban a punto de decir cosas que cambiarían su vida para siempre. Mateo fue el primero en hablar. Hay cosas que uno siente que no sabe explicar. Pero no puedo ignorarlo. Usted cuando la vi algo dentro de mí supo. Mariana lo miró, y supo que ya no podía mentir. Mateo, dijo, con la voz quebrada. Yo te llamé así. Desde que supe que te llevaba dentro. Ese fue siempre tu nombre para mí. Él no dijo nada. Cerró los ojos por un instante. Mariana continuó. No fue mi decisión entregarte. Tenía 16 años. Mis padres ellos decidieron por mí. Me dijeron que era lo mejor. Que nunca podría darte una vida digna. Mateo la escuchaba, inmóvil. Nunca te busqué porque no sabía si tenía derecho. No sabía si me odiarías por no haberte defendido. Él levantó la mirada, con los ojos vidriosos. Nunca te odié. Solo siempre quise saber por qué. Y ahora lo entiendo. Y en ese instante, por primera vez en 20 años, Mariana sintió que una parte de su alma se recomponía.
Mateo le extendió la mano por encima de la mesa. Ella la tomó con fuerza. No eran madre e hijo como otros. No aún. Pero por primera vez, eran dos personas que se reconocían después de una vida separados. El café se había enfriado en las tazas, pero ninguno de los dos se había dado cuenta. Mateo y Mariana se miraban como si el tiempo se hubiera vuelto elástico, como si todo lo que no se dijeron durante 20 años estuviera por brotar de golpe. ¿Cómo fue?, preguntó Mateo finalmente. ¿El día en que me dejaste ir? Mariana bajó la mirada. La pregunta era como una astilla en el pecho, pero no huyó. Sabía que debía enfrentarlo, no como una acusada, sino como una madre rota. Tenía 16 años. Mis padres eran estrictos, muy religiosos. El embarazo fue un escándalo para ellos. Me sacaron del colegio, me ocultaron de los vecinos. Cuando naciste, ya tenían todo arreglado. Un abogado, una agencia nunca me dejaron cargarte. No supe a dónde fuiste. Solo me dijeron que era una familia buena, que ibas a estar mejor así. ¿Y tú?, preguntó él, suavemente. ¿No intentaste detenerlos? Lo hice, susurró ella. Luché. Lloré. Grité. Me encerré con una almohada bajo el vientre fingiendo que eras tú. Pero tenía miedo. No tenía a nadie. Solo esa rabia muda que te carcome cuando el mundo te quita lo que más amas y no puedes hacer nada. Mateo asintió lentamente. No era fácil escuchar eso, pero lo necesitaba. Parte de él había crecido con la fantasía de que quizás su madre biológica no lo quiso. Que lo entregó sin pensar. Y ahora, frente a esa mujer que temblaba como una hoja, entendía que no fue así. Yo no soy una víctima, Mateo, dijo Mariana con voz firme, aunque las lágrimas seguían asomando. Hice lo que pude. Y aún así, durante años sentí que te fallé. Que no merecía saber de ti, ni buscarte. No me fallaste, respondió él, en voz baja. Ambos se quedaron en silencio. No era necesario decir más por un momento. Había una aceptación muda en el aire. La certeza de que, aunque el tiempo no podía retroceder, todavía se podía construir algo sobre los escombros. Durante las semanas siguientes, se vieron más veces. Al principio eran encuentros breves, siempre con la formalidad de quienes aún se estaban conociendo. Mariana le contaba anécdotas de su adolescencia, de cómo solía escribirle cartas en un cuaderno que aún conservaba. Mateo le hablaba de sus padres adoptivos, de cómo le enseñaron la justicia como un valor sagrado, de su afición por la lectura y de cómo había sentido una atracción inexplicable hacia el derecho desde muy joven. Mi mamá dice que cuando tenía 5 años, discutía con ella usando términos legales inventados, dijo entre risas una vez. Ese gen sí es mío, respondió Mariana, con una sonrisa triste y orgullosa. Mateo pidió leer el cuaderno. Mariana dudó al principio, pero se lo entregó con manos temblorosas. Él lo leyó de principio a fin, sin interrumpir, sin emitir juicio alguno. Cuando terminó, lo abrazó por primera vez. Fue un abrazo torpe, lleno de lágrimas, pero también lleno de verdad. Gracias por escribir todo esto, le dijo. Es como si por fin me devolvieras una parte de mí que nunca supe que me faltaba. Una tarde, mientras caminaban por un parque, Mateo la miró con una expresión seria. ¿Alguna vez pensaste en buscarme? Sí. Muchas veces. Pero no tenía cómo. Todo estaba sellado. Y yo tenía miedo de que tuvieras otra vida. Una feliz. No quería interrumpirla. Mateo asintió. La tuve. Y fue buena. Pero tú también merecías saberlo. Esa frase fue como una bendición para Mariana. Por primera vez en décadas, sintió que no estaba sola en su duelo. Que alguien reconocía su dolor y su amor, al mismo tiempo. Un día, Mariana recibió una llamada inesperada.
Era de la misma firma de abogados donde antes trabajaba. Uno de sus exjefes había leído su carta de despido, y al enterarse del fallo favorable, le ofreció una posición en otro despacho, esta vez como asesora legal para casos de mujeres en situación vulnerable. «Queremos que alguien como tú esté del lado correcto de las cosas», le dijeron. Ella colgó y, sin pensarlo 2 veces, llamó a Mateo. «Me ofrecieron un nuevo trabajo», le contó. «Con mujeres que quizás estén pasando por lo que yo viví». Mateo sonrió del otro lado de la línea. «Eso es hermoso, Mariana. Tal vez todo esto tenía que pasar para que pudieras ayudar a otras como tú». «¿Crees en el destino?», le preguntó ella. «No lo sé. Pero creo que algunas heridas están hechas para sanar a otros». Poco a poco, la relación entre ellos se volvió más cercana. Mateo la invitó a conocer a sus padres adoptivos. Mariana temblaba de nervios aquel día, pero Ana y Roberto la recibieron con calidez, sin rencor. «Usted le dio la vida», dijo Ana. «Nosotros solo la continuamos». Mariana lloró al escuchar eso. No era una reconciliación, porque no había conflicto. Era una aceptación. Un reconocimiento compartido de que todos habían hecho lo mejor posible. Al terminar esa noche, mientras caminaban hacia su auto, Mateo la tomó del brazo. «¿Sabes algo, Mariana?» «¿Qué?» «Creo que no necesito llamarte, mamá, para que sepas lo que siento. Pero si alguna vez tú quisieras que lo hiciera, me encantaría intentarlo». Mariana no pudo hablar. Las lágrimas lo dijeron todo. Por primera vez en 20 años, sentía que el círculo estaba comenzando a cerrarse. No con olvido, sino con comprensión. No con el pasado borrado, sino honrado. Lo que había empezado como un juicio se había convertido en el acto más poderoso de justicia, el reencuentro entre dos almas destinadas a amarse, a pesar del tiempo, a pesar del dolor, a pesar de todo. Los días pasaban con una calma nueva, casi irreal para Mariana. Después de años de trabajar sin pausa y cargar con una culpa silenciosa, ahora sentía una paz tibia y extraña. No era felicidad plena, esa aún le parecía lejana, pero sí una especie de descanso interior. Uno que venía de saberse vista y escuchada, sobre todo por quien más importaba, Mateo. Aquel vínculo, que al principio parecía tan frágil como un hilo de cristal, se volvía cada vez más sólido. Había conversaciones largas, silencios cómodos, recuerdos compartidos, y también momentos incómodos, necesarios para sanar. Uno de esos momentos llegó una tarde lluviosa, cuando Mateo le propuso algo inesperado. ¿Puedo entrevistarte para una charla universitaria? Mariana arqueó una ceja, desconcertada. ¿Entrevistarme? Sí. Estoy dando una ponencia sobre derechos reproductivos y adopciones forzadas. Quiero hablar desde una perspectiva humana y no hay mejor historia que la tuya. Claro, si te sientes cómoda. Mariana dudó. No era solo una historia personal, era su herida abierta. Su juventud mutilada. Pero luego pensó en las mujeres que había empezado a asesorar desde que trabajaba en el nuevo despacho. Mujeres solas, asustadas, rotas como ella había estado. Está bien, respondió finalmente. Si eso puede ayudar a alguien, cuenta conmigo. La entrevista fue íntima. Mateo preparó el espacio con cuidado, una sala pequeña en la universidad, iluminación cálida, y 2 sillas enfrentadas. Ningún público presente. Solo ellos 2 y una cámara. Mateo comenzó con preguntas suaves, su infancia, sus sueños antes de ser madre, la relación con sus padres. Mariana respondió con honestidad. Luego llegaron las preguntas más duras, el día que descubrió que estaba embarazada, cómo reaccionaron sus padres, el momento exacto en que le quitaron a su hijo. ¿Te sentiste culpable?, preguntó Mateo, con la voz medida, aunque la tensión se le notaba en los nudillos apretados. No al principio. Me sentí vacía. Como si me hubieran arrancado el alma. La culpa vino después, cuando pasaron los años y no te buscaba.
Me decía que no tenía derecho, que no podía irrumpir en tu vida así. Pero sí, Mateo. Me he sentido culpable todos los días. Hubo un silencio largo. Mateo asintió, bajando la vista. Yo también me he sentido culpable, confesó. Por pensar mal de ti. Por asumir que no me quisiste. Y por tardar tanto en darme cuenta de que el amor no siempre puede protegernos del daño. La cámara seguía grabando, pero ninguno lo recordaba en ese momento. Era solo una madre y un hijo rompiendo 20 años de silencio con palabras que curaban. La charla fue un éxito. Se viralizó en redes, y varias organizaciones comenzaron a contactar a Mariana. Su historia tocó muchas fibras. Gente que había pasado por situaciones similares. Madres que buscaron a sus hijos durante décadas. Hijos adoptados que jamás imaginaron las razones de su abandono. Mariana, que hasta hacía poco se ocultaba del mundo, ahora hablaba frente a auditorios llenos. Su voz temblaba, pero no se quebraba. Y siempre, al terminar, bajaba la vista al primer asiento, donde Mateo la esperaba con una sonrisa que le daba fuerza. Pero no todo era perfecto. Una tarde, al salir de una conferencia, un periodista se acercó con una pregunta incómoda. ¿Usted considera que merecía reencontrarse con su hijo, pese a que lo entregó? Fue como una bofetada. Mariana se congeló, sin saber qué responder. Mateo se adelantó y, con voz firme, respondió. Lo que mi madre merecía era justicia, no juicio. Fue víctima de un sistema, de una familia que no la escuchó. No hay abandono cuando te arrebatan la decisión. Hay supervivencia. Las palabras de Mateo resonaron en el salón, dejando a todos en silencio. Mariana lo miró con los ojos vidriosos. Él le había devuelto la voz pero también la dignidad. Poco después, Mariana recibió una carta de su madre. Hacía años que no sabía de ella. Se distanciaron cuando Mariana decidió independizarse, y nunca se reconciliaron. La carta era breve, escrita con una caligrafía temblorosa. Vi tu entrevista. No supe cómo enfrentarte todos estos años. Me sentí avergonzada de lo que hicimos. No pido perdón. No sé si lo merezco. Solo quiero que sepas que lloré con cada palabra que dijiste. Y que me siento orgullosa de la mujer en que te convertiste. Mariana tardó un día entero en responder. Finalmente, le escribió. Gracias por reconocerlo. No te odio. Pero aún necesito sanar. Tal vez algún día podamos hablar. Ese mismo fin de semana, Mateo la invitó a cenar. Cocinó él, con torpeza pero con cariño. Pasta, ensalada, y una torta comprada en una panadería cercana. No te emociones, dijo entre risas. La cocina no es lo mío. Está perfecta, respondió Mariana. Mejor que muchos banquetes. Mientras comían, Mateo la miró fijamente. ¿Puedo preguntarte algo que no tiene que ver con el pasado? Claro. ¿Te gustaría que siguiéramos viéndonos más allá de esto? No por la historia ni por las entrevistas. Solo porque me gusta tenerte en mi vida. Como eres ahora. Mariana lo miró largo rato. Su pecho se llenó de una emoción distinta. No era la nostalgia ni la tristeza de antes. Era un amor nuevo, tranquilo, lleno de posibilidades. Me encantaría, respondió, sonriendo. Me encantaría. Y así, entre pasos tímidos pero firmes, comenzaron a construir algo distinto. No un intento de recuperar el tiempo perdido, porque sabían que eso era imposible, sino un nuevo presente. Uno donde el amor ya no era negado ni interrumpido, sino elegido. En los ojos de Mateo, Mariana ya no veía solo a un hijo que perdió. Veía a un hombre que había aprendido a perdonar. Y en su propia piel, por primera vez en 20 años, empezaba a sentirse madre. No porque él la llamara así, sino porque, al mirarlo,
por fin podía hacerlo sin dolor. Los días que siguieron fueron distintos para Mariana. Había una ligereza nueva en su manera de caminar, como si finalmente estuviera soltando el peso de 2 décadas sobre sus hombros. Su agenda empezaba a llenarse con invitaciones a conferencias, entrevistas, colaboraciones con ONGs, pero, sobre todo, con momentos con Mateo. Cada encuentro con él era una mezcla de redescubrimiento y consuelo. En una ocasión, fueron juntos al Museo Getty. Mateo la llevó hasta una sala en particular, donde colgaba una pintura de Gustav Klimt, madre e hijo. Mariana se detuvo al verla. El lienzo parecía hablarles solo a ellos. Siempre pensé que el arte era una forma de entender lo que no se puede decir, susurró Mateo. Ella no dijo nada. Solo le apretó la mano. En silencio, frente a ese cuadro, sintió que estaban escribiendo una historia nueva. Una tarde, Mariana decidió abrir una vieja caja que había guardado desde los 16 años. Estaba en el fondo de su armario, envuelta en una manta con olor a lavanda. Dentro, cartas sin enviar, ultrasonidos en papel amarillo, un pequeño gorrito azul tejido a mano. Mateo la ayudó a sacar cada objeto. Cada uno era un fragmento de una vida no vivida. Esto era para ti, le dijo Mariana, temblando. Pero nunca te lo pude dar. Mateo tomó el gorrito con manos suaves. Lo miró durante un largo rato, en silencio. ¿Sabes qué? Dijo finalmente. Me gustaría conservarlo. Mariana asintió, sin poder contener las lágrimas. Ese pequeño gesto valía más que 1000 palabras. Era la aceptación de un pasado que, aunque doloroso, también era suyo. La relación entre ambos se volvió más abierta, más cercana. Mariana lo acompañaba a eventos sociales, y Mateo la presentaba con naturalidad. Ella es Mariana, mi madre biológica. Al principio, la frase sonaba torpe, rara. Pero con el tiempo, se volvió más fácil. La gente que conocía a Mateo solía mostrar respeto, e incluso admiración. Mariana se sorprendía de cuántas personas habían vivido situaciones similares en secreto. Una mujer, tras una charla, la abrazó llorando. Yo también tuve que dar a mi hija y nunca supe cómo perdonarme. Gracias por hablar por nosotras. Ese fue el momento en que Mariana comprendió que su historia no era solo suya. Pertenecía a muchas. Y, en ese reconocimiento, encontró propósito. Pero no todo era fácil. Un domingo por la tarde, mientras tomaban café en la casa de Mariana, ella le preguntó algo que llevaba semanas guardando. Mateo, ¿alguna vez pensaste en buscarme antes? Él se quedó en silencio. Luego respiró hondo y respondió. Sí. Muchas veces. Desde que era adolescente. Pero mis padres me decían que debía esperar hasta los 21 para pedir los documentos. Cuando cumplí 18, lo intenté. Incluso fui a la agencia. Pero no me dieron nada. Solo me dijeron que los registros estaban cerrados. Fue frustrante. Me sentí incompleto. ¿Y qué cambió ahora? Preguntó ella, con la voz contenida. Cuando te vi en el juicio, entendí que ya no necesitaba un expediente. Que la respuesta estaba ahí, frente a mí. Mariana cerró los ojos. Dolía pensar en los años que ambos se buscaron sin saberlo, caminando en círculos, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Pero también era hermoso saber que, al final, la vida los había cruzado. Unos días después, Mariana recibió una invitación. Una asociación de jueces y abogados defensores de derechos humanos le ofrecía un reconocimiento por su contribución a la visibilización de casos de adopción forzada. El evento sería formal, en un salón de Los Ángeles, con prensa y cámaras. Mariana dudó en asistir, pero Mateo la convenció. Este no es un premio solo para ti. Es para todas las mujeres que callaron durante años. Aquella noche, Mariana vistió un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante. Mateo, con traje, la acompañó al escenario.
¿Estás nerviosa?, le preguntó. Un poco. Entonces, imagina que solo estoy yo frente a ti. Como en la entrevista. Mariana sonrió, le apretó la mano, y subió al escenario. Cuando le entregaron la placa, habló al micrófono con voz firme. Me llamo Mariana Herrera. A los 16 años, me obligaron a dar a mi hijo en adopción. A los 36, la vida me lo devolvió. Y aunque nunca recuperaré lo perdido, sí puedo asegurar que hoy tengo algo más valioso, una segunda oportunidad. Esta vez, no me la van a quitar. El aplauso fue estruendoso. Mateo la miraba desde la primera fila, con los ojos brillantes de orgullo. Esa misma noche, mientras regresaban en auto, Mateo le confesó algo. Hay algo más que quiero que hagamos. ¿Qué cosa? Una visita. A alguien que creo que necesita verte tanto como yo. Mariana frunció el ceño. No preguntó más. Sabía que, si Mateo lo sugería, era importante. Días después, llegaron a una casa en Long Beach. Mariana no reconoció el lugar hasta que vio salir a una mujer anciana en silla de ruedas. Era su madre. El silencio fue denso. La señora Herrera no hablaba, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mateo los dejó solos unos minutos, y Mariana se sentó frente a ella, con las manos temblorosas. No sé si esto es lo correcto, empezó. Pero aquí estoy. La anciana intentó hablar. Su voz era apenas un susurro. Perdóname por robarte la vida. Mariana no supo qué decir. Todo en ella quería gritar, llorar, huir. Pero algo más fuerte le pidió quedarse. Ya no quiero seguir odiando, dijo finalmente. Y aunque no sé si puedo perdonarte del todo, quiero aprender a soltar. La señora Herrera asintió, como si eso fuera suficiente. Cuando Mateo volvió, las encontró tomadas de la mano, en silencio. Esa noche, Mariana escribió en su diario. Hay dolores que no desaparecen. Solo cambian de forma. Y si se les da espacio, pueden transformarse en algo distinto. Algo que no duele tanto. Algo parecido a la paz. Y por primera vez, durmió sin pesadillas. Las semanas siguientes transcurrieron en relativa calma para Mariana. Entre sus proyectos sociales, sus visitas a organizaciones de derechos humanos y los momentos compartidos con Mateo, sentía que finalmente su vida comenzaba a tener un propósito que nunca imaginó. Pero la vida, una vez más, estaba a punto de ponerla a prueba. Una tarde, mientras revisaba papeles en su escritorio, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó con voz tranquila, sin sospechar que al otro lado estaba alguien que la llevaría de vuelta al pasado. ¿Señora Mariana Herrera? Habla la licenciada Teresa Campos, defensora pública. Estoy llevando el caso de una mujer acusada de abandono infantil en condiciones forzadas. Su nombre es Isabel Ramírez, dice que la conoce. Mariana se quedó sin aliento. Isabel Ramírez. Una compañera del centro de acogida donde había vivido tras ser expulsada de su casa. Ambas habían sido adolescentes vulnerables, llenas de miedo y rabia, compartiendo un rincón de la vida donde todo parecía perdido. Se habían separado abruptamente cuando a Isabel la trasladaron a otra institución. ¿Qué ocurrió?, preguntó Mariana, con la garganta seca. Isabel fue arrestada después de que su hija, ahora mayor de edad, denunciara que fue abandonada al nacer. Pero hay indicios de que fue un caso de presión y coacción por parte de una organización clandestina de adopciones. Creemos que puede haber más víctimas. Y usted podría ser una pieza clave en este juicio. Esa noche, Mariana le contó todo a Mateo. No sé si puedo volver a revivir eso, confesó. Ya me costó lo suficiente sanar. ¿Y si esto me destruye otra vez? Mateo se sentó frente a ella, con la mirada serena. Mariana, corrigió con ternura, tú sabes mejor que nadie lo que es que te callen.
lo que es que te arranquen la verdad. Si no hablas tú, ¿quién lo hará por todas las demás? Mariana bajó la mirada. No quería cargar con otra batalla, pero tampoco podía ignorar el llamado. Sabía que debía hacerlo. El juicio de Isabel Ramírez fue programado en la misma corte donde Mateo trabajaba, aunque no sería él quien presidiera el caso, para evitar conflictos de interés. Aún así, Mateo estuvo presente entre el público, como apoyo incondicional. Mariana fue llamada como testigo clave. Entró al estrado con pasos firmes, pero por dentro, el corazón le latía como si quisiera salirse del pecho. Juró decir la verdad y tomó asiento. El abogado defensor le hizo preguntas suaves al principio. Su experiencia, su paso por el hogar de acogida, la presión ejercida por trabajadores sociales, las amenazas veladas, las lágrimas de muchas jóvenes obligadas a entregar a sus hijos sin opción alguna. Pero luego, la fiscal fue más incisiva. ¿Usted puede afirmar con total certeza que la señora Ramírez no abandonó voluntariamente a su hija? Mariana respiró hondo. Puedo afirmar que cuando una menor de edad vive bajo amenazas, sin familia, sin educación legal, sin redes de apoyo, no tiene opciones reales. Puede parecer una elección, pero no lo es. Hubo un silencio tenso en la sala. Mariana miró al jurado. No como alguien dolida, sino como una mujer firme, que había sobrevivido para hablar por quienes no podían. Después de su testimonio, Isabel fue llevada a un cuarto aparte. Mariana pidió verla. Cuando la reencontró, notó cuánto habían cambiado ambas. El tiempo había dejado huellas, pero también madurez. No pensé que volvería a verte, dijo Isabel, con voz quebrada. Ni yo. Pero aquí estamos. ¿Crees que me van a condenar? Mariana la miró a los ojos. No lo sé. Pero sí creo que tu historia merece ser escuchada. Isabel rompió en llanto. Mariana la abrazó, como cuando eran niñas rotas. Solo que ahora, eran mujeres que habían sobrevivido. La cobertura del juicio fue extensa. Varios medios retomaron la historia de Mariana como precedente, y pronto, otras mujeres comenzaron a presentarse con testimonios similares. Lo que comenzó como un juicio aislado, se transformó en una ola de denuncias que revelaron una red subterránea de tráfico de adopciones ilegales en el sur de California durante los años 90. Mariana fue invitada a hablar ante el Senado estatal. No como víctima, sino como defensora. El mismo gobierno que un día le dio la espalda, ahora la escuchaba. Su discurso fue breve, pero poderoso. Los errores del pasado no pueden deshacerse. Pero sí podemos evitar que se repitan. Escuchen nuestras voces. No para que nos tengan lástima, sino para que hagan justicia. Una tarde, semanas después del juicio, Mateo la invitó a cenar. El restaurante era pequeño, cálido, con luces tenues y un ambiente sereno. Mariana pensó que era solo una cena más, pero Mateo tenía otro plan. Después del postre, sacó un pequeño sobre de su chaqueta. Quiero darte esto, dijo. Mariana lo abrió con cuidado. Dentro, había un documento legal. ¿Qué es esto? Es una solicitud formal para agregarte como parte de mi familia legal. Sé que puede sonar simbólico, pero para mí significa mucho. Mariana lo miró, sin poder hablar. Durante años, se sintió vacía. Pero ahora, su hijo, el juez que le había devuelto la dignidad, también le ofrecía un lugar. Claro que sí, dijo con la voz temblorosa. Claro que sí, Mateo. Se abrazaron en medio del restaurante. Ya no eran madre e hijo por sangre solamente. Ahora también lo eran por elección, por amor, por justicia. Esa noche, al volver a casa, Mariana se detuvo frente al espejo. Se observó detenidamente. Ya no era la adolescente asustada que lloraba en un baño frío. Tampoco era la mujer rota que callaba por vergüenza. Era Mariana Herrera, madre, defensora, sobreviviente y por fin, dueña de su historia.
Los días posteriores al juicio de Isabel Ramírez marcaron un antes y un después no solo en la vida de Mariana, sino en la historia judicial del Estado. Lo que parecía ser una causa aislada se había convertido en el eco de cientos de mujeres que, como ella, fueron silenciadas por sistemas injustos y decisiones tomadas desde el miedo y la ignorancia. Mariana no lo buscó, pero se convirtió en símbolo de una lucha colectiva. Su historia aparecía en artículos, reportajes, entrevistas. Muchos la llamaban la madre del juez, pero ella prefería un título más íntimo y menos heroico, sobreviviente con voz. Sin embargo, con la exposición vinieron también los fantasmas. Una noche, mientras preparaba una conferencia que daría en una universidad de Los Ángeles, recibió una carta. Era del orfanato donde había vivido. No sabía que aún existía. La carta era simple, escrita a mano, como si viniera de otra época. Señora Herrera. Hemos seguido con atención todo lo que ha compartido públicamente. Varias trabajadoras sociales actuales han revisado los archivos antiguos, entre ellos el suyo. Hay información que tal vez le interese conocer. Estaremos disponibles si desea visitarnos. Atentamente. Dirección del Hogar Santa Clara. Mariana leyó la carta al menos 3 veces. Durante años había hecho todo lo posible por borrar el recuerdo de ese lugar. Pero algo en su interior le decía que debía volver. No por morbo, sino por cierre. Por verdad. Mateo la acompañó. Iban en silencio en el auto, cruzando barrios que habían cambiado con el tiempo, pero que aún guardaban vestigios del pasado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó él, mientras estacionaban frente al portón de hierro del hogar. No. Pero necesito hacerlo, respondió Mariana. Al entrar, la recibió una mujer mayor, amable, de rostro cansado pero ojos atentos. Se presentó como la nueva directora. Gracias por venir, señora Herrera. Sé que este lugar debe ser doloroso para usted. Pero cuando leímos los registros antiguos, encontramos documentos que nunca fueron revelados. La llevó a una sala donde, sobre una mesa, había una carpeta desgastada. El nombre, Mariana Herrera, estaba escrito en la esquina. Mariana abrió la carpeta con manos temblorosas. Entre los documentos encontró una carta. Era de su madre biológica. La había escrito días después de que Mariana diera a luz. Nunca se la entregaron. La carta decía: Mi hija. No sé si algún día leerás esto. Te fallé. Te fallé cuando más me necesitabas. Me dejé manipular por el miedo, por el que dirán, por un marido que no supo ser padre ni esposo. Cuando supe que estabas embarazada, supe también que te dejaríamos sola. Pero no porque no te quisiera, sino porque no sabía cómo enfrentarlo. Me arrepiento cada día. Ojalá algún día puedas perdonarme. Te amo. Mamá. Mariana sintió que el aire le faltaba. Mateo le sostuvo la mano con fuerza. Nunca supe que ella, susurró. Nadie se lo mostró, explicó la directora. Al parecer, el personal anterior la retuvo para no alterar el proceso de adaptación. Otra injusticia más. Otra verdad escondida. Esa noche, de regreso en casa, Mariana no podía dormir. Se levantó en silencio y fue hasta la sala. Se sentó en el sofá y abrazó las rodillas, como cuando era niña. Mateo se unió minutos después. ¿Te arrepientes de haber ido? No. Pero me duele. Me duele saber que no solo me fallaron instituciones y leyes, sino también quienes debían cuidarme. Mateo la escuchó sin interrumpirla. Luego, con voz serena, dijo: Tú has roto un ciclo, mamá. Lo que tú hiciste es lo que cambia generaciones. Mariana lo miró, y por primera vez, entendió el alcance de sus decisiones. No solo estaba contando una historia. Estaba reescribiendo muchas. Días después, Mariana fue invitada a hablar ante un comité de derechos humanos.
La sala estaba llena de activistas, funcionarios, periodistas y, sobre todo, mujeres. Su discurso fue breve, pero nadie olvidó esas palabras. Durante años creí que mi historia no valía. Que debía esconderla por vergüenza. Hoy sé que la vergüenza no era mía. Era de quienes me silenciaron, de quienes me obligaron a abandonar a mi hijo, de quienes me arrebataron el derecho de ser madre. Y hoy, paradoja hermosa de la vida, ese hijo es quien me devolvió la dignidad. El aplauso fue ensordecedor. Muchas lloraban en silencio. No por Mariana solamente, sino por ellas mismas. Porque en su historia veían sus propias heridas, pero también la posibilidad de sanarlas. Un día, mientras caminaban por el centro de Los Ángeles, Mateo y Mariana pasaron junto a un mural recién pintado. Mariana se detuvo al ver que una joven madre aparecía en el centro de la imagen, sosteniendo a su bebé, con lágrimas en los ojos, rodeada de sombras pero también de luz. En la parte inferior, una frase decía: la verdad que se calla, se pudre. La que se dice, libera. Mariana no dijo nada. Mateo sonrió. ¿Ves? Tu historia ya no es solo tuya. Mariana asintió. Era verdad. Lo que una vez fue su dolor más profundo, ahora era una antorcha para otros. Y aunque aún quedaba camino por recorrer, por primera vez en su vida se sentía en paz. Un mes después del emotivo discurso de Mariana ante el Comité de Derechos Humanos, la vida tomó un giro inesperado. Mateo recibió un caso que, a simple vista, parecía uno más en su tribunal, pero a medida que revisaba los detalles, algo en su interior comenzó a removerse. Era el expediente de Catalina Beltrán, una mujer de 39 años, acusada de haber abandonado a su hijo recién nacido en una clínica rural al norte del estado. La fiscalía pedía una condena ejemplar, 5 años de prisión por negligencia agravada. Pero cuando Mateo leyó el informe psicológico, los testimonios de los asistentes sociales y los antecedentes de Catalina, su corazón se quebró. La mujer había sido víctima de una red de trata, escapado con ayuda de una enfermera, y al no poder alimentar ni proteger al bebé en medio del desierto, lo dejó en la entrada de una clínica con una nota y su manta más limpia. El niño sobrevivió. Estaba ahora en un hogar sustituto. Catalina se entregó voluntariamente semanas después. Quería enfrentar las consecuencias, pero sobre todo quería saber si su hijo estaba bien. La mañana del juicio, Mariana se encontraba en su jardín cuidando sus plantas. Había adoptado ese hábito como terapia, como ritual de cuidado. Mateo pasó a despedirse, vestido con sobriedad. Hoy tengo un caso difícil, le dijo. Todos lo son para ti, ¿no? Respondió ella con una sonrisa suave. Mateo dudó por un segundo, pero al verla ahí, tan fuerte después de todo lo que había vivido, decidió contarle. Se parece mucho a tu historia. Solo que Catalina no tuvo ni una voz que la defendiera en el camino. Mariana se quedó inmóvil. Luego dejó caer la regadera. ¿Dijiste Catalina Beltrán? Mateo asintió. ¿La conoces? No, pero yo también fui juzgada por abandonar. Aunque en mi caso, fui obligada a hacerlo. Se hizo un silencio. Mateo bajó la mirada. No quiero ser solo juez hoy, mamá. Quiero hacer justicia. De verdad. En la sala de audiencias, Catalina entró esposada. Iba cabizbaja, delgada, con la ropa holgada. Sus ojos parecían de alguien que había visto demasiado y vivido demasiado poco. Mateo pidió a la defensa que expusiera el contexto completo. Los detalles eran escalofriantes: años de abuso, explotación, amenazas de muerte. La huida milagrosa, el parto sin asistencia. La decisión desesperada de dejar al bebé donde alguien pudiera salvarlo. ¿Por qué volvió, señora Beltrán?, preguntó Mateo desde el estrado. Catalina tragó saliva. Porque no quiero que mi hijo crezca creyendo que lo dejé por no amarlo. Lo dejé porque era la única forma que tenía de darle una oportunidad.
Una lágrima recorrió su rostro. Mateo se quedó en silencio. Miró los documentos. Luego, miró a la mujer. Y finalmente habló. Este tribunal no puede ignorar la ley, pero tampoco puede ser indiferente al contexto. Este caso no es sobre abandono. Es sobre supervivencia. Todos en la sala contuvieron el aliento. Catalina Beltrán no será condenada. Este tribunal ordena su libertad inmediata, con la condición de que reciba acompañamiento psicológico y tenga supervisión en el proceso de posible reunificación con su hijo, si el sistema de protección así lo autoriza. Catalina se derrumbó en lágrimas. Abrazó a su abogada. El público aplaudió, emocionado. Y Mateo sintió que, de algún modo, acababa de sanar algo más profundo que la herida de otra persona. También la suya. Esa noche, Mateo llegó a casa con el rostro sereno. Mariana lo esperaba con 2 tazas de té caliente. ¿Cómo te fue? Hoy fue uno de esos días en que recordás por qué elegiste este camino. Y entonces le contó todo. Mariana lo escuchó en silencio, con los ojos llenos de emoción. Al final, dijo: has hecho lo que a mí nunca me permitieron soñar. Fuiste vos. Fuiste verdad. Mateo tomó su mano. Lo soy gracias a ti. Semanas después, Mateo recibió una carta sin remitente. En el sobre había una foto, Catalina con su hijo en brazos. Ambos sonriendo, en un parque, rodeados de globos. Al reverso, una frase escrita a mano. Gracias por ver más allá del expediente. Gracias por devolverme la dignidad. Mateo guardó la carta en el mismo cajón donde tenía una copia del artículo sobre su madre, la conferencia que había dado, y la foto del mural que vieron juntos. Ese cajón era su recordatorio. Su ancla. Su herencia. Una tarde, Mateo fue invitado a una entrevista en una universidad de Derecho. La última pregunta del moderador fue: ¿cuál fue el caso que más lo marcó como juez? Mateo sonrió, respiró profundo, y respondió: no fue un caso. Fue una historia. La historia de una mujer a la que le arrebataron su hijo, su voz y su dignidad y que aún así encontró la manera de alzarla años después. Esa mujer es mi madre. Y gracias a ella, yo entendí que la verdadera justicia no está solo en aplicar la ley, sino en reconocer el dolor y tener el coraje de repararlo. La audiencia se levantó a aplaudir. Y esa noche, cuando Mateo volvió a casa, Mariana lo abrazó como si aún fuera aquel niño que una vez creyó que nunca volvería a verla. Porque ahora sabían, los dos, que aunque el pasado no podía cambiarse, el presente sí podía reescribirse. Y el futuro podía ser más justo. Uno en el que la dignidad no se mendiga, sino que se reconoce. Era una tarde templada de otoño en Los Ángeles. La ciudad, normalmente tan agitada, parecía respirar en paz. Mariana observaba desde su balcón cómo las hojas comenzaban a caer, como si la naturaleza misma le estuviera diciendo que había llegado el momento de soltar el pasado. En su mesa de trabajo reposaba una invitación: una universidad le otorgaría un reconocimiento honorífico por su contribución a la causa de los derechos humanos y la dignidad de las madres víctimas del sistema. Al principio, Mariana dudó en aceptarla. Nunca buscó homenajes. Pero esta vez, Mateo fue quien la convenció. Este reconocimiento no es solo para ti, mamá. Es para todas las que no pudieron alzar la voz. Al aceptarlo, les estás diciendo que su historia también importa. Así que Mariana se puso su vestido azul oscuro, el mismo que usó en su primera entrevista pública, se recogió el cabello con la misma peineta que su madre le había dado años atrás, y salió rumbo al evento acompañada de su hijo. La ceremonia fue sencilla, íntima. Pero el momento que realmente la marcó no fue la entrega del diploma ni los aplausos. Fue cuando la rectora leyó un extracto de un ensayo escrito por una estudiante anónima de Derecho. Yo no conocí a Mariana Herrera. Pero gracias a su historia decidí estudiar leyes. Porque no quiero ser solo una abogada que gana casos.
Quiero ser una mujer que impide que otras pierdan su voz como ella la perdió. Porque si Mariana pudo sobrevivir al abandono, al silencio y a la injusticia, entonces nosotras podemos aprender a construir un sistema donde nadie tenga que pasar por lo mismo. Mariana lloró en silencio. No por tristeza, sino por gratitud. Porque finalmente comprendía que su dolor no había sido en vano. Había sembrado algo que florecería mucho más allá de su propia historia. Esa noche, de regreso a casa, Mariana y Mateo se sentaron en el sofá con una copa de vino. Rieron, recordaron, y también soñaron. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí?, preguntó ella. No. Pero tampoco pensé que volvería a verte, respondió él con una sonrisa cargada de emoción. ¿Y ahora? Mateo la miró con ternura. Ahora creo que todo tuvo sentido. Aunque haya dolido, aunque haya tardado. Porque tú no solo me diste la vida. Me diste propósito. Mariana cerró los ojos. Respiró profundo. Yo no sabía si alguna vez podrías perdonarme. No había nada que perdonar. Me diste lo que pudiste, mamá. Y cuando tuviste voz, me la devolviste también. Días después, Mateo recibió una solicitud inesperada. Catalina Beltrán, la mujer a quien había absuelto semanas atrás, lo invitaba a la celebración del cumpleaños de su hijo, cumplía 3 años. Iba a realizar una pequeña fiesta en un parque comunitario y quería agradecerle en persona. Mateo dudó. No era común que un juez asistiera a ese tipo de reuniones. Pero algo en su interior le dijo que debía estar ahí. Cuando llegó al parque, Catalina lo recibió con los brazos abiertos. El niño jugaba con globos y no dejaba de reír. Catalina le presentó al pequeño como el milagro que sobrevivió al desierto. Y luego, en voz baja, agregó: Él está vivo porque alguien me creyó. Porque usted miró más allá. Mateo no supo qué decir. Solo sonrió, y en su pecho sintió ese calor profundo que aparece cuando sabes que hiciste lo correcto. En otro rincón de Los Ángeles, Mariana recibía una carta. Era de su madre. La mujer que no había visto desde su adolescencia. La misma que, en su momento, la obligó a entregar a su bebé. La carta decía: Mariana, he seguido tu historia. Te vi en televisión. Leí lo que hiciste. Nunca imaginé que podrías perdonarme. Tal vez aún no lo haces. Y está bien. Pero quiero decirte que te amo. Siempre te amé. Y que estoy orgullosa de la mujer en la que te convertiste, incluso si fui yo quien te falló. Si algún día quieres hablar, aquí estaré. Mariana guardó la carta en su diario. No sabía si respondería. Pero tampoco sintió rabia. Solo entendió, de una vez por todas, que el pasado, aunque no se pueda cambiar, sí puede redimirse. Un mes más tarde, Mariana publicó un libro. Título: El nombre que no me dejaron pronunciar. En él relataba su historia, sin adornos ni victimismo. Hablaba del dolor, sí. Pero también del perdón, de la resiliencia, del poder de la verdad y del milagro de los reencuentros. El libro fue un éxito rotundo. Mujeres de distintas partes del país la contactaron. Se organizaban foros, encuentros, proyectos sociales con su nombre. Pero lo más importante para Mariana no fueron los reconocimientos, ni las entrevistas, ni las ventas. Fue un día cualquiera, cuando paseaba con Mateo por un mercado, y una joven madre se le acercó con lágrimas en los ojos. ¿Usted es Mariana Herrera? Sí, respondió. Gracias por contar su historia. Cuando me quedé embarazada, pensé en rendirme. Pero leí su libro. Y decidí quedarme. Mi hija tiene 6 meses. Se llama Mariana. Mariana no pudo contener el llanto. La abrazó con fuerza. Gracias por nombrarla así. Ahora sé que ese nombre volvió a tener sentido. Esa noche,
al cerrar su diario por última vez, Mariana escribió una sola frase. Durante años me arrebataron el derecho a ser madre. Hoy, mi hijo me llama mamá. Y con eso, me devolvió el alma. Porque a veces, la justicia no se encuentra en un tribunal. Se encuentra en un abrazo, en una carta, en una mirada, en una palabra. Y sobre todo, se encuentra cuando la dignidad perdida encuentra el camino de regreso a casa. ¿Crees que la sociedad es justa con las mujeres que son obligadas a tomar decisiones dolorosas como la adopción forzada? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Mariana? ¿La habrías perdonado si fuera su hijo? ¿Conoces a alguien que haya vivido una historia parecida? ¿Te gustaría que se contara? ¿Piensas que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso después de errores o decisiones impuestas? ¿Qué fue lo que más te tocó de esta historia? ¿Hubo algún momento que te hizo reflexionar o emocionar? Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz puede inspirar a otros. No olvides darle like al video, eso nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos llenos de emoción, giros inesperados y grandes lecciones de vida. Y por favor, comparte este video con alguien que necesite una historia de esperanza porque todos, en algún momento, necesitamos recordar que el amor y la dignidad siempre pueden renacer.